Bueno, nuestros chiquillos empiezan, o nuestros chiquillos pequeñitos, puedo decir, empiezan a relacionarse y de repente los padres empezamos a comparar la estatura de algunos de ellos. Y de repente surge esta alarma de pensar que tienen una estatura baja. Vamos a analizar este tema de la mano del experto. Está con nosotros el doctor Orlando Jaramillo. Él es endocrinólogo pediatra. Doctor, muy buenos días. Gracias, bienvenido. encantado de estar acá. Doctor, ¿cómo podríamos definir que efectivamente nuestro pequeño es de baja estatura? Una de las cosas importantes es que desgraciadamente muchos, ante el decir de mi niño es súper sano, no consideran que es innecesario llevar un control con su médico o pediatra. Esto es un error porque es muy importante que veamos cómo va creciendo nuestro hijo, aunque entre comillas esté sano. Claro. Es muy importante ver que un niño debe crecer dentro del rango normal para la población y algo muy importante es el concepto de pronóstico de talla familiar. Por supuesto que es de esperar que un niño crezca en un rango predeterminado para la talla que tienen su padre y madre y puede ser pues en el rango superior del pronóstico familiar o el rango inferior. Digamos que el pronóstico para esta niña de crecer es acá. No está O sea, esa es la curva de crecimiento. De crecimiento. Entonces, una niña cuyo pronóstico de talla familiar está acá, debería ir creciendo más o menos entre acá y acá, ¿verdad? Si esa niña va creciendo aquí en la curva, cuando le toque ir creciendo por acá, obviamente no va creciendo en un rango normal para su familia y además está baja para la población. Desgraciadamente, como te mencionaba, a veces pueden ser familias de baja talla, o sea que entre papi y mami el pronóstico de talla familiar va a estar aquí en el rango inferior de la población. Es de esperar entonces que este niño vaya creciendo en el rango inferior de la población. Ahora, ¿por qué se rezagan unos más que otros, por ejemplo? Porque el desarrollo de la pubertad, entre otras cosas, y una serie de otros factores como el factor nutricional, la condición de salud de fondo, si hay alguna patología de fondo como asma, infecciones recurrentes, etcétera, o uso de ciertos medicamentos, puede retardar el crecimiento. Ahora, doctor, si un niño come más poquito o come menos, ¿verdad? ¿Va a crecer menos que otros? Ya, en general no, si lo que está es delgado, ¿verdad? Posiblemente va a crecer en el rango normal para la familia. Ya es muy diferente el niño que ya está con un peso muy bajo para su estatura, que es otro concepto muy importante, la relación peso-talla, ¿verdad? O índice de masa corporal en niños mayores de 2 años. Por ejemplo, ya que tenemos aquí esta curva, este niño que debería ir creciendo más o menos en este rango, su peso debería ir en el mismo rango en la curva de peso. Esta es la curva de peso y estos son, digamos, el rango normal. Debería ir por acá. ¿Qué pasa? Si este niño es pequeño acá, pero su peso está por acá, proporcionalmente podemos ver fácilmente que su peso está muy por debajo de su talla, proporcionalmente. Ahora, muchas mamás y papás se preguntan, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué mi hijo se está rezagando? Si come bien, puede ser flaquito o rellenito, pero se quedó bajito. Sí, entonces, si un niño no va creciendo paralelo a la curva normal, digamos que acá, aunque sea una baja talla familiar, este niño más bien va creciendo así, que obviamente no es normal. Entonces, hay una serie de condiciones que nos pueden dar eso. Obviamente, lo primero es descartar cualquier patología, entre comillas, de pediatría general. Hay que ver cómo está esa condición nutricional de ese niño, ¿verdad? Que ya desgraciadamente cada vez estamos viendo más y a edades más tempranas trastornos nutricionales o de alimentación como anorexia u otros, problemas gastrointestinales que nos podrían dar que ese niño sin mucha manifestación clínica tal vez no está absorbiendo los nutrientes, tiene dolor abdominal recurrente, por eso no está comiendo muy bien, porque el niño sabe que me duele la pancita cada vez que voy a comer ciertos alimentos, trato de evitar. La naturaleza es muy sabia, ¿verdad? Y entonces si tenemos una intolerancia a la lactosa, por ejemplo, cada vez que comemos algún lácteo, ese niño va a tratar de evitar esos alimentos. Ahora, usted se está refiriendo básicamente a alimentación, trastornos alimenticios, problemas digestivos. ¿Puede haber alguna otra enfermedad que impacte el crecimiento? Por supuesto que sí, inclusive tengo pacientes que empiezan quebrando una curva de crecimiento y en lugar de estar flaquitos empiezan a aumentar de peso y resulta que lo que tenían es un hipotiroidismo. Por eso es muy importante
importante los exámenes generales. He tenido pacientes con curvas de crecimiento inclusive más caricaturales, ¿verdad? Que va creciendo por acá cuando le tocaba ir por acá, y ese chico lo que tenía era que orinaba 20 veces al día, tenía una insuficiencia renal crónica que no se había diagnosticado hasta que nos llegó a la consulta en el hospital, ¿verdad? Entonces hay una serie de condiciones que cualquier médico general con exámenes de base puede descartar. Usted apuntó en que evidentemente la genética juega un papel importante, ¿verdad? A lo mejor mis hijos van a ser altos, ¿verdad? Porque soy alta, o si somos bajitos, van a ser bajitos, pero esto puede cambiar de alguna forma por antecedentes familiares, ¿o? Puede ser, normalmente uno se basa en la talla de papá y mamá, ¿verdad? Y como les digo a los pacientes en la consulta, pues si hubieran salido al bisabuelo español que medía 1,95 m, no estarían sentados enfrente mío, ¿verdad? Entonces, siempre nos basamos con la talla de papá y mamá. Por eso es el rango de padre y madre, digamos, que el rango sea acá, más o menos un rango de más o menos 8 o 10 centímetros. Entonces, ese es el rango por el que debería crecer ese niño o niña con relación a su familia, ¿verdad? Y esto es muy importante también tener en cuenta que el inicio del desarrollo puberal varía entre las niñas y los niños, como sabemos, ¿verdad? Llega un momento en que en la escuela todas las chiquillas ya ni vuelven a ver a los compañeritos porque todos les llegan por acá, ¿verdad? Ya ellas empezaron con cambios y los niños ya se empiezan a sentir mal, ¿verdad? Pero ahí entonces surge la duda, ¿verdad? De hasta qué punto preocuparnos desde tan pequeños, porque uno dice, está sano, el peso lo tiene bien, refiriéndome en este caso a los chiquillos, y uno generalmente dice 16, 17 y ya pegan el estirón. Sí, hay que tener cuidado con eso porque, por supuesto, eso es lo que se llama un retraso constitucional del crecimiento y desarrollo o un retraso puberal, que en general hay antecedente familiar muy evidente, papá, el tío, mami, menstruó tarde, y entonces uno pues puede pensar que tal vez ese niño que ya tiene 13, 14 años tal vez y no ha empezado con cambios, no ha empezado a acelerar la velocidad de crecimiento, está siguiendo el patrón familiar. Sin embargo, uno siempre prefiere descartar que no haya un problema de fondo y que no sea que siguió el patrón de mami y papi, que es lo más posible, pero ya hemos tenido casos igual con la baja talla familiar, con el cuento de que, señora, pero vea el tamaño suyo, que va a esperar que este chiquito vaya en el tamaño promedio. Sí, no va a ir en el tamaño promedio, pero debe ir en el rango familiar, porque he tenido pacientes con déficit de hormona en crecimiento, hijos de papás muy bajitos, ¿verdad? Ahora, usted mencionaba también que las niñas, ¿verdad? Viene la regla y todo esto. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el tema hormonal puede impactar el crecimiento? Sí, por supuesto que una de las causas por las que tenemos que estar pendientes, sobre todo en las niñas, del momento de inicio de los caracteres sexuales secundarios, que no debe ser antes de los 8 años que empiecen con pechitos, ¿verdad? Por supuesto que bajo el efecto de las hormonas sexuales va a darse lo que llama la gente popularmente el estironazo o la aceleración puberal, ¿verdad? Y ahí van a tener un incremento significativo de su talla, por supuesto, bajo el efecto de las hormonas sexuales, los cartílagos de crecimiento, que es lo que define hasta cuándo vamos a crecer, ¿verdad? Se van a ir cerrando, igual en los varones cuando empiezan la pubertad bajo el efecto de los andrógenos o la testosterona. Y entonces, la pregunta característica, ¿puede uno seguir creciendo hasta los 20 años? No, ¿verdad? No. Ya solo un caso anormal, que sea un retraso puberal severísimo, que empezó a los 18 años el estironazo. Y es cierto que ustedes los expertos pueden ver como por aquí, sí, no sé, lo que hacemos ¿cuánto vamos a crecer? Sí, es una radiografía de los huesitos de la mano en que visualizamos los cartílagos de crecimiento. Estos se van a ir calcificando según la edad ósea, ¿verdad? Y hay un atlas de un estudio muy grande que se hizo ya hace muchos años, en que por un método comparativo vamos a estar viendo y decir si esta niña de 10 años tiene una edad ósea de 10 años o por el contrario va muy bajita, tiene una edad ósea muy retrasada, y hay ciertas patologías que asocian baja talla con retraso de la edad ósea. Es como una orientación. A ver, le voy a hacer esta pregunta, aunque parezca bien tonta, pero hasta incluso cuelgan, ¿verdad? Sí. Se cuelgan los chiquillos. Yo no sé, ¿eso tiene alguna ciencia? No, como que no, salvo que quieran quedar con bracitos de orangután, ¿verdad? Obviamente de nada sirve, se pueden dislocar el hombro, ¿verdad? No, igual el concepto de que
el practicar ciertos deportes, ¿verdad? Va a hacer que uno sea más alto. Por ejemplo, la natación, el voleibol, basquetbol, ¿verdad? Que van a acabar más altos. No, eso es simplemente una selección natural ante el deporte y los requerimientos de ese deporte, que si uno es más alto, te facilita un mejor performance, ¿verdad? En ese deporte. Igual es muy raro, ¿verdad? Yo creo que no hay un delantero profesional en fútbol, ¿verdad?, que mida 1,90 m. Sin embargo, muchos porteros son de 1,90 m porque por supuesto les agiliza. O sea, el deporte no te hace crecer, si no tenés o te ayuda. El deporte, cualquier deporte te ayuda a optimizar el alcanzar tu pronóstico de talla familiar. Entonces sí ayuda a hacer es súper importante hacer deporte, eso muy claro. Dormir bien. ¿Por qué es dormir bien? Eso es de los dichos de las abuelitas, ¿verdad? Esos dichos populares. Pues efectivamente, eso es sabiduría popular. El pico de producción de hormona de crecimiento se da en la madrugada, cuando estamos con el sueño profundo, con el sueño REM. Entonces, estos chicos que tienen trastornos del sueño, que se acuestan a las 11, 12 de la noche jugando PlayStation en lugar de estar estudiando, durmiendo, ¿verdad?, etcétera, no van a alcanzar ese sueño profundo las horas que deberían tenerlo, o los periodos, y entonces eso puede afectar. Estados emocionales, inclusive, hay algo que se veía antes, ¿verdad?, que se llamaba el enanismo psicosocial, ¿verdad?, que eran estos niños que estaban en los orfanatos del siglo antepasado, ¿verdad?, que nada más los tenían ahí alimentándose para que no se murieran, ¿verdad?, que gracias a Dios ya todo eso cambió. Y estos niños, cuando eran adoptados, al estar en un entorno ya familiar, con una mejor nutrición, todo un estímulo psicosocial, se estiraban un montón. Hablando de eso, por ejemplo, leche fortificada, suplementos que dicen, ay, tu pequeño está muy flaquito, muy chiquitín, dale leche fortificada, ¿nos ayuda? Va a acabar genio en MIT. Sí, además, ¿verdad? Probablemente. Buenísimo, ¿Es cierto o no? Bueno, un niño que tiene una alimentación adecuada, los requerimientos de calcio y otros nutrientes en su alimentación, con una dieta balanceada en general, ya se suplen, ¿verdad? Ya esto, decir yo que van a acabar en MIT o en otra universidad porque tomaron una u otra leche, sinceramente, ¿qué estudios hay que te digan, este chiquito, si no le hubiera dado la leche esta, no hubiera acabado tan inteligente? No sé cómo hacen para analizar qué tan inteligentes se van a hacer. Ya eso será estudios que ellos tendrán. Pero, digamos, un niño sano en general, que tiene una alimentación balanceada, no necesita cosas extra, ni vitaminitas extra, ni nada de eso. Simplemente ocupa comer, ¿verdad? Doctor, tenemos una consulta de una señora que dice que ella mide 1,75 actualmente, tiene una pequeña de 10 años que mide 1,60, 10 años. Y ella se pregunta, ¿será que va a alcanzar mi estatura? Entonces eso depende de varios factores. Depende de si la chica pues ya va muy bien, ¿verdad? Si el tamaño de papi, ¿verdad? Dependería. Porque si papi mide 1,60, no es lo mismo que papi mide 1,85, sí, claro, ¿verdad? Claro. Qué tan avanzada está en el desarrollo puberal, porque no es lo mismo que tenga 10 años con 1,60 m y que apenas tiene un botoncito mamario, a que ya tiene 10 años y ya menstruó el año pasado, porque ya lo que le queda ya es mínimo. Entonces hay una serie de condiciones ahí que van a participar, ¿verdad? Habría que ver cuánto mide papi y esas cosas, ¿verdad? Habría que checarlo entonces. Lo cierto es que hay que checar a nuestros pequeños desde chiquiticos y darles ese seguimiento. Darles seguimiento, es algo y es una responsabilidad como padres darle seguimiento a nuestros hijos. Uno que trabaja en el hospital de niños ha visto un sinfín de cosas, ¿verdad?, que espero que nadie experimente, ¿verdad?, con sus hijos. Y todos los padres dicen, esto no se podría haber detectado antes. Muchos, desgraciadamente, si hubieran llevado un control regular con su médico pediatra 1 o 2 veces al año, ¿verdad?, aunque sea en el Seguro Social, no es para que vayan a la privada, ¿verdad?, donde sea, ese niño o niña, posiblemente esa condición se hubiera podido en muchos casos detectar antes, y la evolución de la misma hubiera sido distinta. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Encantado. Como siempre es un placer tenerlo aquí. Que pase feliz día, doctor. Igualmente.